Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, Dios les bendiga. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes algo maravilloso que ocurrió hace más de 2000 años. Nuestro amado Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y bueno, antes de empezar con esta meditación, este estudio, les quiero animar a que inclinemos nuestro rostro y oremos para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, te damos tantas gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor, que no quedó muerto en aquella tumba, sino que resucitó de entre los muertos. Que vino un ángel a anunciar, no está aquí, sino que vive. La tumba está vacía y Cristo Jesús ha resucitado. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de compartir. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos guía, que nos dirige, que nos revela, que nos enseña. Pedimos la bendición y la dirección de tu Espíritu Santo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, si me pudieran acompañar leyendo el libro o el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, los primeros versículos. Era obvio, todos hemos estado de alguna u otra manera toda esta semana meditando, compartiendo. Es el tema acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue sentenciado a muerte. Judas le traicionó, le entregó al sumo sacerdote Caifás. Caifás se asoció con Poncio Pilato, lo llevó delante de Poncio Pilato para que le sentenciase a muerte. Poncio Pilato se lava las manos y lo entrega a los soldados romanos, quien más adelante le crucifican en aquella cruz. Hasta que crucificado fue muerto. Murió en la cruz en pleno dolor y en una agonía cruel. Y dice el versículo 28, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Estaba meditando en esa historia, porque esta es historia, se está relatando un suceso, un acontecimiento que había ocurrido en esos días y se está relatando paso a paso lo que había acontecido. Como dijimos al principio, uno de sus discípulos le traicionó, de Judas Iscariote, y le menciona el Señor Jesús en la última cena, en la Pascua, cuando come con ellos y moja el bocado del pan en el plato del Señor Jesús. Dice en la Biblia que entró Satanás en Judas y fue y le entregó, lo vendió por 30 piezas de plata. El sumo sacerdote, líder espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo, era
Caifás, el sumo sacerdote, quien juntó a todos los fariseos y el concilio, decidieron que ya era tiempo de que muriese. Y entonces le preguntó Pilato que le dijera la verdad. Dijo, hasta le conjuró que le diga qué es la verdad. Si eres el Cristo, dinos. Y el Señor Jesús dijo, pues tú lo has dicho. Y el sacerdote rasgó sus vestidos y le acusa de blasfemia. Entonces lo entregaron al gobernador, a Poncio Pilatos, para que él lo llevase a la muerte. Poncio Pilatos quiso zafarse. La esposa de Poncio Pilatos sufre en sueños advertencias para que no tenga nada que ver con este hombre justo. Lo menciona ahí y le advierte a su marido, pero este hombre estaba más involucrado. Aunque no se quiso involucrar, quedó reconocido en toda la historia universal, en todo el mundo, como el hombre que mandó crucificar al Señor Jesús. Entonces, los sacerdotes, no estando de acuerdo todavía, no estando más bien conformes, mandaron a que se les pusiese una guardia para asegurarse. En el versículo 62 del capítulo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, así, ahí tenéis la guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estaba el sepulcro bien asegurado, para que no viniesen a alterarlo los discípulos. Pero era en el tiempo del día de reposo, o sea que no había forma o manera de que los discípulos o alguien fuese a trabajar porque era el día de reposo. Los guardias estaban ahí vigilando a un cuerpo muerto, vigilando un sepulcro. Entonces acontece este otro hecho que hablamos en el capítulo 28. Hay algo interesantísimo, porque las mujeres, las Marías, María Magdalena y la otra María que vinieron al sepulcro, no estoy cierto si era mientras iban caminando o al llegar al sepulcro ahí, pero hubo un gran terremoto. Los guardias seguramente se estremecieron. Fueron los guardias que estaban vigilando el sepulcro, estaban de testigos de lo que estaba ocurriendo. Esta piedra fue removida de su lugar. Vieron a un ángel, a un ser resplandeciente, tanto que se llenaron de miedo los guardas de los romanos, del imperio romano, los feroces, se desmayaron ante la presencia de un solo ángel, que vino, removió la piedra. Nunca se ve al Señor Jesús salir de ahí. Cuando ellos llegaron, ven los lienzos tirados allí, enrollados, pero no estaba ahí. Tanto que ellas se acercaron y dijo el ángel, o preguntaron al ángel, ellas, qué había pasado con el cuerpo, y el ángel les dijo que no estaba ahí, que había sido resucitado de entre los muertos. Entonces pasa algo maravilloso. Ellas obedecieron al ángel, fueron a hablar con los discípulos, pero Jesús les aparece en el camino. Hermanos, es un acontecimiento extraordinario, tanto que ni la tierra misma se mantuvo en calma ni en quietud. Se estremeció la tierra, se estremecieron los sepulcros, cuando el ángel vino, enviado de Dios para destapar aquella tumba. Imagínense a este ángel con el gozo que tenía su Señor, el Creador, el Rey de todas las cosas, de donde proviene todo. Resucita de entre los muertos, porque era imposible que la muerte le pudiera retener. Entonces van ellas con gozo a dar las nuevas de que su Señor resucita, pero tienen un privilegio extraordinario. El mismo Señor se les presenta en el camino.
y ellas adoran al Señor postradas a sus pies. El Señor Jesús, unos días antes, quiero recordarles, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y versículo 18. ¿Me pueden acompañar allí? Juan 14, 28. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor Jesús les había dado una promesa a sus discípulos de la resurrección. Cantábamos hace un momento, porque Él vive, puedo vivir mañana. Todas las promesas del Señor Jesucristo son sí, en Él y en Él amén, porque resucitó de los muertos. Tenemos un Redentor vivo. Tenemos un hombre que murió como hombre en la cruz del Calvario, un solo mediador, pero no está muerto, no se corrompió su cuerpo en el sepulcro, sino que resucitó, y no resucitó a la manera de Lázaro, porque Lázaro resucitó también, pero más adelante muere, porque no había sido aún glorificado. Sin embargo, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Más atrasito en el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 11, hablando de este hecho de Lázaro, versículo 25, el Señor Jesús respondió a Marta cuando le estaban hablando acerca de el dolor que tenían ellas por la muerte de su hermano. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El desafío para nosotros, ¿tú también crees? ¿Crees que Jesús realmente ha resucitado a los muertos? ¿Tú crees que Él es la resurrección y la vida? Él dijo, yo soy. Y el Señor, que es la resurrección y la vida, Él estaba muerto. Los discípulos tenían que haberse acordado que estas palabras habían salido de su boca días antes. Y entonces el mismo Señor resucita, porque la resurrección. En el libro de Lucas también comenta algunas otras cosas, y vamos al Evangelio de Lucas, me acompáñenme por favor. Lucas capítulo 24. Hay otros componentes de la resurrección. Ya vimos que apareció a María Magdalena y a la otra María. Vimos también, se menciona en Juan, que avisaron a Pedro, a los discípulos. Bajó Pedro corriendo y Juan, y llegaron al sepulcro, pero no vieron nada. Vieron la tumba vacía efectivamente y los lienzos allí, pero no pudieron ver al Señor Jesús hasta ese momento. En Lucas capítulo 24 nos relata en el versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem, que significa que es paz a vosotros. Este es el saludo normal en el pueblo de Israel. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Cómo no se iban a espantar si ellos mismos presenciaron la muerte del Señor Jesús? Le vieron sufrir los clavos en la cruz del Calvario. Le vieron cómo le traspasaron el costado en el corazón con una lanza. ¿Quién puede vivir después de que le han atravesado el corazón con una lanza? Es imposible que alguien viva. Sin embargo, ellos vieron que le bajaron un cadáver y le llevaron a una tumba y le pusieron en la piedra fría. Y no hubo ni siquiera tiempo de hacer la limpieza completa, de haberle puesto las especies aromáticas, porque el día de reposo estaba
ya a la puerta. Entonces, y estaban ellos atemorizados, es lo que dice aquí la Biblia, espantados porque no sabían qué era. Y dice el 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Estaban tan sorprendidos los discípulos de verle ahí en medio de ellos, su maestro, el Mesías, en quien habían creído y confiado. Estaba ahí. Estaba en medio de ellos, vivo, se presentó vivo y les enseña las manos. No era un doble, no era un truco. Ahí estaban las cicatrices todavía. Tanto así que Tomás puede meter su dedo dentro para asegurarse que no era tinta, ¿verdad? Que no era algo raro, algo extraño. Y le enseñó el costado, le enseñó los pies, pudo meter su mano en la herida donde fue atravesado con la lanza. ¿Cómo es que estaba allí vivo? Es más, ¿cómo llegó a la presencia de ellos si tenían la puerta cerrada? El Señor Jesucristo viene delante de ellos. Ellos están tan maravillados que no lo pueden creer. ¿Cuántas ocasiones no hemos tenido nosotros que vemos algo demasiado maravilloso que no damos crédito? Demasiado bueno que sea ese acontecimiento o ese hecho. Y dice en el 41 que Él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, ellos están viendo al Señor Jesús participar de un pan, participar del pez, y participar de un panal de miel. Se los está comiendo como cualquier persona viva. Un espíritu no puede comer. Pero Él estaba comiendo, vivo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba profetizado el martirio del Señor Jesús. Tenemos allí a Isaías 52 y 53, donde está hablando cómo iba a padecer. Está profetizado también por Daniel, cuando dice, después de esta última semana, dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Los judíos sabían que el Mesías se le iba a quitar la vida, que iba a padecer. Zacarías, Malaquías profetizan, pero con mucho detalle acerca de esos acontecimientos en aquellos momentos. Todo lo que las piezas de plata, la venta del Señor, la traición, el martirio, el rey David se le reveló que iba a morir, pero que Dios le iba a resucitar. Tenemos el Salmo 22 donde está hablando como si el rey David estuviese presente hacía 1000 años atrás acerca del martirio del Señor Jesús, viendo cómo repartían su vestido y echaban suertes, como si hubiera visto realmente, hubiera presenciado lo que estaba pasando en el día de la muerte del Señor Jesús. En los salmos y en los profetas y en la ley de Moisés, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces era necesario. Les habló acerca de la necesidad de ello, pero también que era necesario que Él resucitara de los muertos. Dice 45, es muy importante. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, el que da el entendimiento de las escrituras es Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para comprenderlas. Hay tantas religiones, tantos grupos diferentes que leen la Biblia y se quedan con el entendimiento
opacado, no entienden. Dice el apóstol Pablo que es como un velo que traen en los ojos los que todavía no entregan sus vidas a Jesucristo. Todos aquellos que no han nacido de nuevo tienen ese entendimiento embotado. Es necesario recibirle, hermanos. Hay una bendición tremenda cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo y nos abre el entendimiento. Hay que pedir a Dios que nos permita entender y comprender las Escrituras. Los discípulos aquí cambiaron. Ahora sí, ellos, aunque dudaban de muchas cosas, ya no más duda porque le vieron. Ya no había más misterio. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos como Señor. Y le están viendo, está delante de su presencia. Y dice el Señor Jesús, y que se predicase. Es necesario, como lo está mencionando aquí, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor escogió a los discípulos para que fueran testigos de este acontecimiento maravilloso que es Dios estar reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados pasados. Que es verdad todo lo que Cristo dijo, que Él resucitó de entre los muertos, que Él vive. En el libro de Colosenses encontramos nosotros el beneficio de una manera asombrosa, como describe el apóstol Pablo qué ha ocurrido, por qué es tan importante la resurrección. Dice en el versículo 11 y capítulo 1, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, los que me están escuchando, nosotros que estamos aquí, los que le escucharon, los discípulos y todo el resto de la humanidad. Él dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es demostrar que Él es el Señor, que Él es el Redentor, que Él perdona pecados, que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación, que en Él hay santificación, que en Él hay libertad, que en Él hay vida eterna. Manda a los discípulos después que vayan a todas las naciones y prediquen. Es necesario que se predique a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas. Que se les predique que Jesucristo es el Señor, que hay perdón de pecados, que hay esperanza. Si nosotros que no teníamos esperanza fuimos alcanzados por el poder del Evangelio, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros, amigos? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer lo mismo que hizo Pilato? Poncio Pilato, después de que entregó al Señor Jesús a los romanos,
no vivió mucho tiempo. Él, según la historia, Poncio Pilato, siendo el gobernador o procónsul como de Judá, fue destituido por el otro gobernador de Siria, otro gobernador romano. Fue destituido de su puesto, regresó a Roma, y allí en el tiempo de, creo que era Calígula, él le fue muy mal y terminó suicidándose, según el historiador, aunque según las tradiciones fue un asunto distinto, pero no está comprobado. Terminó mal. Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, el que lo vendió por 30 piezas de plata, no le fue tampoco nada bien. Terminó poseído por un demonio y se suicidó. Este sumo sacerdote, Caifás, también fue destituido de su cargo por el gobernador Vitalio en el año 36. 3 años después, todo lo que temía le sobrevino. Fue destituido. No sabemos qué más pasó con él. Pero, si tú rechazas a Jesucristo, si tú decides no creerle, si tú decides no aceptarlo, entonces solamente queda una horrible expectación de juicio. La ira de Dios está sobre todos, todo el mundo, ya. El mundo va rumbo al infierno, porque las pagas de nuestro pecado es la muerte. Y por cuando todos pecamos, dice la Biblia, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no es ningún misterio. Todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Y el precio de ese pecado es que vamos a tener que padecer la condenación eterna. Y todo el mundo ha pecado. Por esa razón es necesario que se predique a todas las naciones que Jesucristo, en Él hay salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Él como hombre nos puede entender. Él como Dios hizo efectivo el precio y lo llevó delante de la presencia de Dios. Por eso vale el sacrificio. Porque es 100% hombre, pero fue también 100% Dios. Cristo es Dios. Y Él murió. Y Él pagó y es válido. Dios quedó satisfecho con el precio de la sangre de Cristo, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y está dispuesto, Señor, a que recibas tú el día de hoy el perdón de tus pecados. Y este perdón de pecados viene por medio de la fe. Estas mujeres que fueron al sepulcro, cuando le vieron, dice que tenían gozo en su corazón, se postraron delante de la presencia del Señor Jesús, le abrazaron los pies, lo adoraron. Y es lo único que podemos hacer por medio de la fe, creer en Él. Amén. Creer en Él, recibirlo como Señor y Salvador personal. Decirle, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, creo en ti. Creo que Dios te levantó de los muertos, que hoy vives y reinas por los siglos de los siglos. Recíbelo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, para que el día de hoy puedas tener un pacto con Cristo. Y el pacto es el siguiente. Él murió por ti. Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. El pan que representa su carne. Pero también cuando alzó la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Hay un pacto. Y este pacto es que tú le des tu vida a Cristo, tu vida a Dios. Y entonces Dios agarra tu maldad, tu pecado y lo quita. Dios verá a Jesucristo en tu vida. De manera que podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice en la Biblia que somos justificados gratuitamente por medio de la fe en su nombre. Es verdad que la paga del pecado es la muerte, pero somos justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. No te tardes, te animo a que hoy le entregues tu vida a Jesucristo si aún no lo has hecho. Asegúrate que el día de mañana podrás resucitar juntamente con Él, con aquel que es la resurrección y la vida, porque todo aquel que cree en Él no morirá. Por eso dice Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el que le entrega su vida a Cristo, porque Cristo está con Él, porque ya murió a sus propios deseos y pasiones. Cristo te ama.
Llena tu corazón abriéndoselo al Señor Jesucristo y vas a tener salvación, vida eterna. Cristo vendrá y cambiará tu vida en vida nueva. Por eso el Señor Jesucristo mencionó que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermano, arrepiéntete de todo tu maldad y tu pecado, de tu incredulidad. Arrepiéntete y entrégale tu corazón a Cristo. Cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo. Deposita tu fe y tu confianza en Cristo Jesús para que resucites con Él en el día postrero. Vendrá la resurrección y los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán primero para recibir a su Señor que viene en el cielo con poder y grande gloria. Así como Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, Dios quiere que tú seas glorificado, que no mueras nunca jamás, que estés en la presencia de Dios. Entrégale tu vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde. No te vaya a acontecer lo que a Pilato, que teniendo la oportunidad delante de él, habiéndole hecho la pregunta, ¿qué es la verdad?, no esperó respuesta y se fue. Pero él tenía enfrente a la verdad, aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿De qué sirve estar en un sacerdocio representando a Dios, una institución religiosa, si no reconocieron a su propio Salvador, a su propio Mesías? Quedó hueca esa religión sin Cristo. Necesitas a Cristo, porque Cristo llena tu alma y tu corazón. Solamente Jesucristo te puede transformar. Solamente Jesucristo puede obrar en tu vida y darte vida eterna, para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, hay gozo en nuestra alma, hay gozo en nuestro corazón, porque Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo nuestro Señor vive, nuestro Redentor está vivo. Tenemos un abogado en tu presencia, Señor, a un Señor que es Jesucristo el Mesías. Tenemos al Salvador a nuestro alcance, presente. De Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio. También mencionó, clama a mí y yo te responderé. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Hay promesas de salvación y queremos creer, queremos entregar nuestra vida. Creemos, Señor, creemos. Yo creo y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor, estoy arrepentido de mis pecados. Perdóname. En el bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Le damos gracias por su atención y mediten. Es día de resurrección. Puedes resucitar a una vida nueva. Gracias por su atención y nos vemos pronto. Dios